Me llamo Renata, y a mis 30 años, mi universo se definía por las paredes de una clínica de barrio en Madrid, por el olor antiséptico y por las historias de vidas sencillas que se entrelazaban con la mía cada día. Pero esa noche, mi universo estaba a punto de colisionar con otro, uno hecho de mármol frío, susurros de seda y el peso de generaciones de riqueza. La narración de esta noche, la noche que lo cambió todo, comienza conmigo frente al espejo de mi pequeño apartamento. Llevaba puesto un vestido, el único realmente caro que poseía, comprado a plazos con 3 meses de mi sueldo. No era un vestido, era una armadura. Una armadura para la mujer que debía pretender ser. Hoy era la cena para conocer a los Montero, la familia de Darío, mi prometido. Y sentía un pánico tan profundo que me robaba el aliento. Darío. Solo pensar en su nombre era un bálsamo. Lo amaba con una certeza que nunca había sentido por nada ni por nadie. Era amable, era brillante, y me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Pero Darío había nacido en ese otro universo. Yo, en cambio, era la hija de un mecánico y una maestra. Mi padre. Recuerdo sus manos, siempre cubiertas de una grasa que nunca se iba del todo, y su risa, tan fuerte que hacía temblar los cristales. Murió hace 10 años de un infarto masivo, uno que, según los médicos, podría haberse evitado con un diagnóstico a tiempo, con un acceso a la sanidad que nuestra modesta póliza de seguros no cubría. Su muerte no solo me dejó un vacío en el alma, me dio una vocación. Por eso trabajaba donde trabajaba, para que ninguna otra hija sintiera la impotencia que yo sentí. Este principio, esta base sobre la que había construido mi identidad, chocaba frontalmente con el mundo de los Montero. Ellos no sabían de facturas médicas impagables ni de esperar meses para una cita con el especialista. Sonó el teléfono. Era Darío. ¿Estás lista, mi amor? ¿Nerviosa? Su voz era cálida, ajena a la tormenta que se libraba dentro de mí. Un poco, mentí. Estaba aterrada. ¿Y si no les gusto? Les vas a encantar. Eres Renata. Eres la mujer más increíble que conozco. Solo sé tú misma. Sé tú misma. Era el consejo más dulce y a la vez más inútil que podía darme. ¿Qué versión de mí misma debía ser? ¿La médica que suturaba heridas en el turno de noche o la chica que todavía contaba las monedas a final de mes? Su tranquilidad, nacida del privilegio de no haber dudado nunca de su lugar en el mundo, solo conseguía aumentar mi ansiedad. Colgué, me di una última mirada en el espejo y sentí el síndrome del impostor apoderándose de cada célula de mi cuerpo. La armadura me pesaba. Era hora de ir a la guerra. Salí de casa con el tiempo pegado a los talones. El tráfico de Madrid a las 8 de la noche era una bestia indomable. Cada semáforo en rojo era un latido de pánico en mis sienes. Si llegaba tarde, sería la primera falta, la primera prueba de que yo no pertenecía. Corría por una calle abarrotada, esquivando gente, con la mente ya en la mansión Montero, cuando sucedió. En un giro brusco, choqué con una figura menuda. Era una anciana gitana, de rostro surcado por arrugas profundas como los caminos de un mapa antiguo. Su bolso de tela cayó al suelo, y de él rodó un pequeño objeto que emitió un sonido seco y definitivo al estrellarse contra las baldosas. Me agaché al instante. Eran los pedazos de un amuleto, una piedra oscura tallada con símbolos que no pude reconocer. El rostro de la mujer, que hasta entonces había sido un lienzo de serenidad, se contrajo en una mueca de pena genuina, una pérdida íntima y profunda. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Solo existía el amuleto roto y la tristeza en sus ojos. Lo siento muchísimo, balbuceé, sintiendo una oleada de culpa que me quemaba por dentro. Ha sido mi culpa, iba corriendo como una loca. Por favor, déjeme pagárselo. Abrí mi bolso y saqué la cartera. No tenía tiempo para pensar. Saqué el único billete grande que llevaba, uno de 100 euros que había reservado para emergencias, y se lo ofrecí con manos temblorosas. Por favor, acéptelo. Sé que no reemplaza, lo que sea que fuera, pero... La mujer, cuyo nombre descubriría más tarde era Azucena, levantó la vista.
Sus ojos oscuros me analizaron por un instante que pareció eterno. Luego, asintió lentamente y tomó el billete. Cuando pensé que todo había terminado, su mano, sorprendentemente fuerte, sujetó mi muñeca. Se inclinó hacia mí, su aliento olía a anís y a misterio. El amuleto se sacrificó para protegerte, su voz fue un susurro ronco, cargado de una urgencia que me heló la sangre. Esta noche, no aceptes la primera copa que te sirvan. Recuérdalo. Me quedé paralizada, sin poder procesar sus palabras. ¿Protegerme? ¿De qué? El claxon de un taxi cercano me sacó del trance. Tengo que irme, dije, más para mí que para ella. Azucena soltó mi muñeca. Asintió una vez más y se perdió entre la multitud. Subí al taxi, con el corazón martillándome en el pecho y sus palabras resonando en mi cabeza como un eco premonitorio. Superstición, me dije. Solo es una vieja superstición. Pero no podía quitármela de encima. La mansión de los Montero no era una casa, era una declaración de poder. Se alzaba en medio de la Moraleja, rodeada por un jardín tan perfecto que parecía artificial. Cada árbol, cada seto, estaba podado con una precisión matemática que resultaba intimidante. Me sentí pequeña, insignificante, incluso antes de poner un pie dentro. Darío me esperaba en la puerta. Su sonrisa era mi único refugio en aquel lugar extraño. Me abrazó, pero pude sentir la tensión en sus hombros. Él también estaba nervioso. «Estás preciosa», me susurró al oído. «Tranquila, todo irá bien». Entramos. El vestíbulo era del tamaño de mi apartamento entero, con un suelo de mármol que reflejaba una araña de cristal gigantesca. Era magnífico, pero frío, impersonal, como un museo en el que no se permite tocar nada. Y entonces los conocí. Fausto Montero, el patriarca, era un hombre alto, de cabello plateado y una mirada que parecía capaz de ver a través de las personas. Me estrechó la mano con firmeza. Era formal, pero en sus ojos vi un atisbo de curiosidad, no de juicio. Luego, Elodia Montero. Era la imagen de la perfección. Elegante, con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi coche y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Sus ojos, en cambio, me analizaron de la cabeza a los pies y sentí que me habían encontrado 1000 defectos en un segundo. Renata, querida. Darío nos ha hablado tanto de ti, su voz era melódica, pero con un filo de acero. Gael, el hermano menor, fue un soplo de aire fresco. Vestía de manera más informal y su sonrisa era genuina. Así que tú eres la doctora que ha domado a mi hermano. Un placer. Nos sentamos en un salón que parecía sacado de una revista de decoración. La conversación comenzó, y sentí que estaba en un interrogatorio. Elodia dirigía las preguntas como si fueran bisturís afilados. Darío nos cuenta que trabajas en una clínica comunitaria, dijo, arrastrando la última palabra como si fuera algo exótico. ¡Qué noble! ¿No has pensado en la práctica privada? Las oportunidades y la clientela son mucho más gratificantes. Cada palabra era una prueba. Si defendía mi trabajo, parecería una idealista ingenua. Si le daba la razón, estaría traicionando mis propios principios. Encuentro una gran gratificación en ayudar a quien más lo necesita, Elodia, respondí, intentando mantener la voz firme. La conversación derivó hacia el arte. Elodia mencionó una exposición en el Museo Thyssen. ¿La has visto, Renata? La exposición más reciente que he visto son los dibujos de los niños del centro cívico de mi barrio, pensé. He estado muy ocupada en la clínica últimamente, fue mi evasiva respuesta. Sentía que me estaba ahogando. Estaba fallando en cada paso. Era una impostora, y ellos lo sabían. Darío intentaba ayudar, cambiando de tema, elogiándome, pero solo conseguía subrayar mi torpeza. Aquello no era una cena, era un campo de minas cultural, y yo estaba descalza. Finalmente, pasamos al comedor. La mesa estaba puesta para un banquete real, con más cubiertos de los que sabía usar y copas de cristal finísimo.
Elodia, con un gesto de anfitriona consumada, se dirigió a una joven doncella que esperaba en silencio junto a un aparador. Noelia, por favor, sirve el champán. Tenemos que brindar por conocer a Renata. La doncella, Noelia, se giró. Era joven, de una belleza melancólica, con grandes ojos oscuros que parecían albergar una tristeza infinita. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Darío, vi algo. Fue una fracción de segundo, una tensión casi imperceptible, pero estaba ahí. Una historia no contada. Darío apartó la vista rápidamente. Noelia descorchó la botella de champán de cosecha con una habilidad experta. El sonido fue un eco festivo en el tenso silencio. Llenó la primera flauta de cristal, las burbujas doradas ascendiendo en un baile hipnótico, y se dirigió directamente hacia mí. En ese instante, el mundo se ralentizó. El rostro de Azucena apareció en mi mente, su voz ronca susurrando en mi oído, no aceptes la primera copa que te sirvan. El pánico me atenazó, frío y afilado. Mi mente, la mente lógica y científica de una doctora, gritaba. Es una locura. Una ridícula superstición. ¿Vas a hacer una escena por el desvarío de una extraña en la calle? Pero entonces, otra voz, más antigua, más profunda, me asaltó. Era el recuerdo de mi abuela, sentada en la cocina de su pueblo, diciéndome, Renata, mi niña, nunca ignores el instinto de una mujer. Es el mapa más viejo que existe. Lógica contra instinto. Ciencia contra premonición. La batalla se libró en mi interior en un segundo eterno. Noelia estaba frente a mí, extendiendo la copa con una mano firme. Su rostro era inexpresivo. Miré la copa. Parecía perfecta. Miré a Elodia, cuya sonrisa tensa esperaba mi reacción. Miré a Darío, que me sonreía con amor, ajeno a mi tormento. Tenía que decidir. Tomé una bocanada de aire. Mi mano se levantó para coger la copa, y entonces, tembló. Un espasmo involuntario, un movimiento torpe y brusco. La copa se me escapó de los dedos antes de poder sujetarla y cayó a la alfombra persa con un estruendo que pareció hacer añicos el silencio de la sala. El champán se derramó, manchando la seda antigua. Silencio sepulcral. Todos me miraban. Elodia estaba horrorizada, su rostro era una máscara de incredulidad y disgusto. Dios mío. Exclamé, llevándome una mano a la boca, actuando mi papel a la perfección. Lo siento muchísimo, qué torpe soy. Son los nervios, de verdad, no sé qué me ha pasado. Me agaché para recoger los trozos de cristal, pero la mano de Darío me detuvo. No te preocupes, mi amor, son cosas que pasan. Noelia, por favor, límpialo, dijo, intentando quitarle hierro al asunto. Pero el daño a la atmósfera ya estaba hecho. Yo era la intrusa, la bárbara que no sabía comportarse en una mesa civilizada. Y mientras Noelia limpiaba los restos de mi accidente, levantó la vista y me dirigió una mirada. Fue solo un instante, pero en sus ojos no vi compasión ni irritación. Vi un destello de puro y helado odio. Y entonces lo supe. Mi instinto no me había fallado. La cena continuó, pero la tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Intentaron reanudar la conversación, pero las palabras flotaban torpemente sobre la mesa, sin llegar a ningún lado. Yo apenas probé la comida, cada bocado se me hacía una bola en la garganta. Sentía la mirada de desaprobación de Elodia clavada en mí, y la mirada confusa de Darío, que no entendía mi comportamiento errático. Noelia trajo otra copa para mí y terminó de servir a los demás. El brindis se hizo, pero fue forzado y sin alegría. Yo levanté mi nueva copa, pero solo mojé mis labios. El sabor metálico del miedo era más fuerte que el del champán. Después del plato principal, Fausto, en un claro intento de salvar la noche y disipar la incomodidad, se puso de pie. Sostenía la botella de champán que habíamos empezado, la misma de la que provenía mi copa rota. Bueno, familia, dijo con una voz sonora que llenó la sala. No vamos a desperdiciar este magnífico champán por un pequeño accidente. La vida es demasiado corta para no disfrutar de las cosas buenas. Por los nuevos comienzos.
Con una sonrisa generosa, se sirvió una copa llena hasta el borde. Se la bebió de un solo trago, un gesto teatral y magnánimo. Dejó la copa vacía sobre la mesa con un golpe seco y satisfecho. Y entonces, todo sucedió a cámara lenta. Pasó un segundo. 2. La sonrisa se congeló en su rostro. Palideció, un tono ceniciento y mortal extendiéndose por su piel. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una repentina y absoluta confusión. Se llevó ambas manos a la garganta, emitiendo un sonido ahogado, un gorgoteo horrible que no era humano. Su cuerpo se sacudió en una violenta convulsión y se desplomó hacia atrás, cayendo de su silla y golpeando el suelo con un peso muerto. El caos se desató. El mundo se convirtió en un torbellino de gritos. Elodia soltó un grito desgarrador, un sonido animal de puro terror. Darío y Gael se quedaron petrificados, sus rostros descompuestos por el shock. Por un instante, yo también me quedé helada, el horror paralizando cada músculo de mi cuerpo. Pero fue solo un instante. De repente, una claridad gélida se apoderó de mí. El ruido se atenuó. El pánico se disipó. Dejé de ser Renata, la novia asustada y fuera de lugar. Me convertí en la doctora Rojas. Años de entrenamiento, de turnos de noche interminables, de decisiones de vida o muerte tomadas en segundos, tomaron el control. Mi juramento hipocrático era más fuerte que mi miedo. Nadie se mueva. Grité, y mi voz sonó tan autoritaria que todos se callaron y me miraron. Me arrodillé junto a Fausto. Su rostro se estaba poniendo a su lado. No respiraba bien. Darío, llama a una ambulancia, ahora. Diles que es un posible envenenamiento, código 1. Que se den prisa. Él reaccionó, sacando su móvil con manos temblorosas. Gael, tráeme agua, toda la que puedas, y un cubo o un jarrón grande. Ya. Gael, pálido como un fantasma, salió disparado hacia la cocina. Le tomé el pulso a Fausto. Era rápido y débil. Sus pupilas estaban dilatadas. Clásico de ciertos tóxicos. Señor Montero, Fausto, ¿puede oírme? Le abrí la boca. No había obstrucción. Tenía que sacarle el veneno del estómago antes de que su cuerpo lo absorbiera por completo. Gael volvió con una jarra de agua y un cubo de hielo para el champán, que vació en el suelo. Sujétale la cabeza, le ordené a Darío, que ya había colgado. Inclinamos a Fausto de lado y le forcé a beber agua. Tosía y se ahogaba, pero conseguí que tragara un poco. Luego, sin dudarlo, metí 2 dedos en su garganta para inducirle el vómito. La familia me miraba con horror, pero yo no podía detenerme. Fausto vomitó violentamente. El olor era acre, químico. Otra vez, dije, implacable. Repetimos el proceso 1, 2, 3 veces. Era brutal, era horrible, pero era su única oportunidad. Cada segundo contaba. Entre arcadas, oí el sonido lejano de una sirena, acercándose. Cuando llegaron los paramédicos, yo estaba cubierta de sudor y vómito, pero Fausto respiraba de nuevo, de forma irregular, pero respiraba. Les di un resumen rápido y preciso de los síntomas y de lo que había hecho. El jefe del equipo me miró con respeto. Doctora, le ha salvado la vida. Unos minutos más y no lo habría contado. Mientras se lo llevaban en la camilla, la adrenalina empezó a abandonarme y el temblor se apoderó de mí. La familia me miraba, no como a una intrusa, sino como a una salvadora. En medio del caos, mis ojos se encontraron con los de Elodia. En su rostro ya no había desprecio, solo un asombro y una gratitud infinitos. La ambulancia se fue, dejando tras de sí un silencio antinatural, roto solo por los sollozos ahogados de Elodia. Poco después, la casa se llenó de policías. El inspector Robles, un hombre de aspecto cansado pero con una mirada aguda, tomó el control de la situación. La cena se había convertido en la escena de un crimen. Mientras los forenses recogían la botella, la copa rota de Fausto y la mía, Robles empezó con los interrogatorios. Fue entonces cuando alguien se dio cuenta. ¿Dónde está Noelia?, preguntó Gael, mirando a su alrededor.
La doncella había desaparecido. Una búsqueda rápida por la casa reveló que su habitación estaba vacía, sus pocas pertenencias se habían ido. Se había esfumado. El foco de la investigación se centró en ella inmediatamente. Robles nos interrogó a todos, uno por uno. Cuando llegó el turno de Darío, vi cómo su rostro se descomponía. Intentó evadir las preguntas sobre su relación con Noelia, pero la presión del inspector era implacable. Señor Montero, en una investigación de intento de asesinato, los secretos no ayudan. ¿Conocía a la señorita Noelia antes de que trabajara para su familia? Finalmente, Darío se derrumbó. Con la voz rota, confesó. Fue mi novia. Salimos durante casi un año. La revelación cayó como una bomba en el salón. Fausto y Elodia, que acababan de llegar del hospital con noticias de que Fausto estaba estable pero en cuidados intensivos, se quedaron de piedra. ¿Qué? Susurró Elodia, incrédula. La dejé hace 2 años, continuó Darío, sin atreverse a mirar a sus padres. Le dije que nuestros mundos eran demasiado diferentes. Que no teníamos futuro. ¿Y por qué demonios no dijiste nada cuando la contratamos? Rugió Fausto, su voz débil pero llena de furia. No lo sabía. La contratasteis a través de una agencia. Cuando la vi aquí, me quedé en shock. Ella me suplicó que no dijera nada, que necesitaba el trabajo desesperadamente. Pensé que podíamos ser profesionales. No quise causar un problema. Un problema. Había querido evitar un problema, y ahora su padre casi muere y su exnovia era la principal sospechosa de un intento de asesinato. La ingenuidad de Darío, esa cualidad que a veces me parecía tan entrañable, ahora se revelaba en su faceta más peligrosa. En medio de aquella dolorosa confesión, sentí una mano en mi brazo. Era Elodia. Gracias, me susurró, y esta vez, su voz estaba quebrada por una emoción genuina. Le salvaste la vida a mi marido, y casi te cuesta la tuya. La primera copa, era para ti. Asentí, sin poder hablar. El rompecabezas empezaba a encajar, y la imagen que formaba era aterradora. La mirada de odio de Noelia, el veneno, la advertencia de Azucena. Todo estaba conectado. Y yo estaba en el centro. Al día siguiente, con Fausto fuera de peligro inminente, solo podía pensar en una cosa, tenía que encontrar a Azucena. La necesitaba. Necesitaba entender. Volví al lugar donde habíamos chocado, preguntando a los vendedores ambulantes, mostrando el billete de 100 euros que le había dado como si fuera una seña. Finalmente, un vendedor de lotería la reconoció y me indicó una pequeña plaza donde solía sentarse. La encontré allí, sentada en un banco, como si me estuviera esperando. La llevé a un café discreto, lejos de miradas curiosas. Pedí 2 tés, y antes de que pudiera hacer la primera pregunta, ella comenzó a hablar, su voz baja y cargada de pena. Noelia es mi sobrina nieta, dijo, y sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La hija de mi difunta hermana. La crié como pude. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas, me contó la historia. Noelia no solo había estado enamorada de Darío. Para ella, él había sido una promesa, un billete de salida de una vida de dificultades y pobreza. Él fue su primer y único amor, y ella creyó ciegamente en sus promesas de un futuro juntos. Cuando él la dejó, diciendo que no era adecuada para su mundo, algo se rompió dentro de ella para siempre. Su corazón se convirtió en piedra. El anuncio de nuestro compromiso, que vio en una revista de sociedad, fue la gota que colmó el vaso. El dolor se transformó en una obsesión por la venganza. Iba a destruir al hombre que le había destrozado la vida, y a la mujer que le había robado su lugar. El veneno era para mí. La primera copa era mi sentencia de muerte. Intenté detenerla, te lo juro, sollozó Azucena. Le supliqué, le rogué. Pero estaba cegada por el dolor. No podía denunciarla a la policía, es mi sangre, mi familia. Pero tampoco podía dejar que una inocente muriera. Atrapada en esa encrucijada imposible, ideó la única salida que se le ocurrió. Sabía que yo estaría en esa cena. Usó nuestro encuentro accidental,
el amuleto roto, para darme una advertencia que solo el instinto podría descifrar. Recé a todos los santos para que me escucharas, concluyó, agotada. Y me escuchaste. La miré, a esta mujer que había navegado un dilema moral inimaginable, y sentí una oleada de gratitud y compasión. No era una bruja ni una adivina. Era una mujer desesperada que había hecho lo correcto en una situación imposible. Esa misma tarde, reuní a Darío, a Elodia y a Gael en el hospital y les conté toda la historia. Escucharon en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de horror, tristeza y comprensión. Cuando terminé, Fausto, desde su cama, habló con una voz sorprendentemente clara. Esa chica, Noelia, no es una asesina. Es una víctima. Víctima de las circunstancias y víctima de la ingenuidad de nuestro hijo. Miró a Darío, no con rabia, sino con una profunda decepción. No la culpo por completo. La hicimos sentir invisible, y tú le rompiste el corazón. No justifica lo que hizo, pero lo explica. En ese momento, vi la verdadera grandeza de Fausto Montero. A pesar de haber estado a punto de morir, su primer instinto no fue la venganza, sino la empatía. Llamad a mi abogado, ordenó. Cuando la encuentren, quiero que se presente una petición de clemencia en mi nombre. Esa chica necesita ayuda psiquiátrica, no pasar el resto de su vida en una celda. Semanas después, acorralada y sin recursos, Noelia se entregó a la policía en una pequeña ciudad del sur. Fiel a su palabra, Fausto movió todos sus hilos. El testimonio de la familia, subrayando su estado de desesperación y desequilibrio mental, fue clave en el juicio. En lugar de una larga sentencia por intento de asesinato, Noelia fue condenada a una sentencia suspendida, condicionada a recibir tratamiento psiquiátrico intensivo en un centro especializado. La justicia, esa vez, no fue ciega. Tuvo en cuenta el dolor, el desamor y la desesperación que habían llevado a una joven al borde del abismo. Y en lugar de castigarla, le ofrecieron una oportunidad de sanar. Fue un acto de perdón que nunca pensé que presenciaría. Un año después. El sol de mayo bañaba los jardines de una finca a las afueras de Madrid. Mi boda con Darío no fue el evento social del año que Elodia había planeado inicialmente. Fue una celebración íntima, cálida y real, rodeado solo por la gente que de verdad nos importaba. Elodia, que ahora me llamaba hija, me ayudó a ajustarme el velo. Su mirada ya no era de análisis, sino de puro afecto. Fausto, completamente recuperado, me llevó del brazo hacia el altar, susurrándome, bienvenida a la familia, Renata. Ya eras parte de ella desde aquella noche. La vida había cambiado para todos. La terrible experiencia nos había unido, había derribado los muros de clase y prejuicio. Había revelado lo que de verdad importaba. Unas semanas después de la boda, conduje hasta las afueras de la ciudad. En lugar de darle a Azucena un sobre con dinero, que sabía que rechazaría, le entregué una carpeta. Dentro estaban los documentos de una pequeña fundación que habíamos creado Fausto y yo, la beca educativa Azucena, destinada a ayudar a los niños de su comunidad a tener las oportunidades que Noelia nunca tuvo. Las lágrimas que vi en sus ojos ese día fueron mi verdadera recompensa. Ahora, a veces, miro a Darío mientras duerme y pienso en lo frágil que es todo. En cómo un encuentro casual, un amuleto roto y una decisión basada en el puro instinto pueden cambiar el curso de tantas vidas. Nuestro futuro no se construyó sobre la riqueza de los Montero, sino sobre la resiliencia, el perdón y la compasión que nacieron de una noche de terror. La familia de mi esposo perdonó a Noelia y la ayudó a rehacer su vida. Pero a veces, todavía me pregunto si yo, en su lugar, podría haber sido tan compasiva. ¿Soy la única que piensa que esa clase de bondad roza con lo peligroso? Gracias por acompañarnos en la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte las próximas narraciones. Nos vemos en el siguiente video.